Hola, ¿qué tal chicos? Pues siguiendo con las, las lecturas básicas de esta unidad 2, ¿sí? En donde estamos hablando de principios teóricos generales para poder abordar otros temas más complicados. El día de hoy nos toca revisar principios básicos de influencia social y como el nombre lo dice, pues la lectura habla de 7 o 6 principios básicos. La misma lectura nos dice que la teoría dentro de psicología social reconoce la existencia de pues 24, 20 y tantos principios básicos de influencia social. Entonces solo nos habla de algunos principios básicos de influencia directa. Porque puede haber también influencia indirecta, influencia por conflictos de intereses, influencias por desacuerdo, en fin. En realidad el texto lo que hace es reconocer, nos ayuda a reconocer que esta pregunta de cómo somos influenciados por los demás, cómo en nuestros comportamientos cotidianos lo que yo hago que parece tan inocente o que parece tan decisión personal, en realidad no lo es. En realidad las decisiones que tomo, por más personales que parezcan, no lo son. Y esto ya se los había comentado, en realidad estamos todo el tiempo siendo influenciados por los comportamientos de los demás y también nosotros estamos todo el tiempo influenciando comportamientos de otras personas. El texto también nos dice, ejercemos y somos influidos socialmente, ejercemos influencia social y somos influidos socialmente a veces sin darnos cuenta, ¿no? Sin que exista una condición explícita en la cual yo quiera directamente influenciar a otros, ¿no? Entonces ocurre sin que me lo proponga muchas veces. En otras ocasiones, como los ejemplos de los que habla la lectura, los ejemplos en torno al marketing, por ejemplo, o las campañas de comunicación o campañas publicitarias que están explícitamente diseñadas para un fin, en este tipo de dispositivos o en este tipo de campañas, sí hay una intención tácita de influir en los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es importante llevarse de esta lectura? De esta lectura es importante llevarse que, uno, no lo podemos evitar. Ni podemos evitar influir en los demás y tampoco podemos evitar ser influenciados, ¿no? Quizás después de que ustedes tomen esta materia y después de que ustedes puedan reflexionar sobre cómo los demás, ¿no? Cómo los otros grupos sociales influyen sobre mi comportamiento, a lo mejor en ese momento somos capaces de decir, híjole, me doy cuenta de las técnicas de persuasión o las técnicas a través de las cuales un grupo o una instancia tiene la intención explícita de ejercer influencia sobre mí, ¿no? Eso puede pasar, a mí me pasa. A mí me pasa, ahora que soy muy consciente de estas técnicas, pues sí me pasa, ¿no? Hay cosas que detecto, hay cosas de las que logro darme cuenta y logro ser más crítica ante estos fenómenos y a veces digo, oh, sí, me dejé convencer por la estrategia publicitaria, perdón, o qué buena estrategia, ¿no? Incluso la gente que nos damos cuenta, caemos en la estrategia, ¿no? O incluso la gente que nos damos cuenta, decimos, pues está muy buena la campaña, venga lo compro, ¿no? O venga lo hago, aunque me doy cuenta de los niveles de persuasión. Otra cosa que se tienen que llevar, insisto, es esta parte de lo quiera o no, influyo en otros y lo quiera o no, otros influyen sobre mí. La otra parte es, existen muchos principios sobre influencia social. Vamos a revisar solo 7. Y los vemos en todos lados, en los comerciales, en la música que escuchamos, en las redes sociales. A veces parece que Facebook, que Twitter nos espían, ¿no? Que YouTube nos espía y YouTube nos hace sugerencias a partir de lo que yo consumo en YouTube. Lo que yo veo en mi Facebook no tiene nada que ver con lo que ustedes ven en su Facebook, ¿no? Estos algoritmos que codifican la influencia social, ¿no? Estos algoritmos diferenciados en Facebook, por ejemplo, hacen que aunque todos tengamos Facebook, una cuenta de Facebook, en realidad todos vemos cosas diferentes, porque nuestros comportamientos individuales le van trazando a Facebook el algoritmo de sugerencias,
¿ok? Entonces esto es muy sencillo, lo pueden ver en la película que está sugerida para esta unidad, ¿no? La de las redes sociales, la que está en Netflix. Insisto, la lectura nos presenta solo algunos mecanismos de influencia social. Hay más, hay muchísimos más, pero podremos discutir los rasgos de estos, es decir, ¿cómo reacciono yo cuando soy recíproco, cuando hago algo por reciprocidad? ¿Ante quiénes puedo ser recíproco? ¿No? ¿Bajo qué instancias me conduzco siguiendo la validación social, por ejemplo? ¿En qué circunstancias funciona mejor la idea de escasez para que yo reaccione socialmente? ¿No? Cuando hago algo por compromiso o por coherencia, ¿qué tan consciente soy de estos mecanismos de coherencia y compromiso que me llevan a realizar actos y que me llevan a accionar socialmente de un modo que no lo haría si no existiera estos niveles de influencia, ¿no? Entonces, esto lo discutiremos más tarde. Y bueno, hay que entender que cada uno de estos principios básicos que nos presenta el texto, que son 6, 7, tiene sus propias, digamos, como sus propias reglas de acción, sus propias condiciones internas a partir de las cuales funcionar. Es decir, no con todos somos recíprocos, no con todos actuamos por reciprocidad, no ante todos los grupos sociales buscamos validación de ese grupo, solo se activa ante ciertas circunstancias y ante ciertas personas, ¿ok? Otra cosa que también me tengo que llevar es todo, incluso lo que pareciera filogenético, es decir, incluso lo que pareciera idéntico en todas las razas, en toda la especie humana, absolutamente todo puede explicarse a partir de la influencia de los demás, ¿no? Y ahí tenemos el caso del lenguaje. Filogenéticamente hablando, es decir, como especie, el 90 y tantos % de nosotros nacemos con la capacidad de articular lenguaje. Salvo que tengas una enfermedad específica, pues bueno, no tienes esa capacidad, pero el 90 y tantos % de la especie humana tiene esa capacidad. Sin embargo, se han detectado casos, ¿no? La historia ha detectado casos en donde, en efecto, hay gente que aún teniendo la capacidad, aún teniendo el mismo aparato fonador, ¿no? Y aún teniendo la capacidad articulatoria del lenguaje, no la desarrolla. ¿Por qué? Porque en un principio no tuvo estos contactos sociales que sirven como efecto gatillo para disparar el desarrollo del lenguaje. ¿Ok? Bueno, entonces lo platicamos más tarde. Gracias y bonita tarde.